Entre la milla 5 y la milla 6 empecé a encontrar ramas partidas, con roturas recientes que dejaban ver la madera blanca de debajo, dispuestas en patrones que no se correspondían con daños por viento, ni con el movimiento normal de los animales. Las roturas estaban a una altura de entre 1,80 m y 2,5 m del suelo, lo que encajaba con algo alto que se hubiera estirado para agarrar la vegetación, y formaban una línea irregular, paralela al sendero, por la ladera de arriba. Fotografié cada grupo de ramas y registré las ubicaciones, y me di cuenta de que la batería de la cámara se estaba agotando más rápido de lo normal, pasando de estar a tope a un 70% después de solo una docena de fotos. Cambié a mi móvil como respaldo y vi que ya estaba al 82%, a pesar de haberlo usado mínimamente. El cargador portátil que había traído marcaba un 0%, aunque lo había cargado toda la noche y lo había probado antes de salir. Que 3 fuentes de alimentación independientes fallaran a la vez no tenía ningún sentido, pero no tenía tiempo para investigar el problema. Necesitaba llegar al puente y completar la documentación antes de que mi equipo quedara completamente inservible. El olor me golpeó en la milla 6,4, un olor denso y pútrido, como a carne en descomposición, mezclada con perro mojado y algo más, algo almizclado y orgánico que me hacía llorar los ojos. El olor se concentraba en la zona inmediata al sendero y era tan fuerte que me subí la camiseta hasta taparme la nariz y la boca y respiré a través de la tela. Ya había olido a animales muertos antes, cadáveres de ciervos y alces en diversos estados de descomposición, pero esto era diferente, más complejo, con capas de notas químicas que no pintaban nada allí. Busqué el origen y no vi nada, ningún cadáver visible cerca del sendero. Pero los helechos de la ladera de arriba estaban aplastados en una franja ancha, como si algo grande se hubiera tumbado allí hacía poco. La vegetación aplastada todavía estaba recuperando su forma, lo que indicaba que había sido comprimida en la última hora, o puede que menos. Hice fotos de los helechos revueltos y de la zona circundante, y la batería de la cámara bajó al 40%. Comprobé la tarjeta SD y encontré solo 8 fotos guardadas, aunque había hecho al menos 25. Y al revisar las imágenes guardadas, la mayoría estaban corruptas, con artefactos digitales y bandas de color que sugerían que el archivo estaba dañado. Intenté hacer otra foto y la cámara se quedó pillada, con el objetivo extendido, la pantalla en negro, sin responder en absoluto. Le quité la batería y se la volví a poner. La cámara se encendió mostrando un 5% de carga y luego se apagó del todo. Guardé la cámara en la mochila y saqué el móvil, que ahora estaba al 61%, y bajando, y conseguí hacer 3 fotos de los helechos aplastados antes de que la pantalla del móvil se pusiera negra y se negara a reiniciarse. Estaba allí de pie, con un móvil muerto en la mano, intentando decidir si abortaba la inspección cuando oí pisadas cuesta arriba, pesadas y deliberadas, moviéndose entre la maleza con un ritmo que sonaba extraño. No era el patrón de 4 tiempos de un ciervo ni el andar arrastrado de un oso, sino una zancada de 2 tiempos, bípeda, algo que caminaba sobre 2 piernas por un terreno que debería haber requerido 4. Me giré hacia el sonido y vi movimiento entre los árboles. Una silueta oscura moviéndose detrás del tronco de un abeto enorme a unos 55 metros cuesta arriba. La silueta era alta, decididamente más alta que yo, y se movía de un árbol a otro con una velocidad que parecía imposible para algo de ese tamaño. Me quedé helado mirando, y la silueta se detuvo detrás de un cedro, y vi lo que podría haber sido un brazo o una pierna, algo grueso, oscuro y cubierto de pelo, que asomaba por detrás del tronco antes de volver a esconderse. Mi radio crepitó,
y la voz de Dale se oyó preguntando por mi estado. Me di cuenta de que me había pasado mi hora de comunicación programada. Pulsé el micro y le dije que estaba en la milla 6,4, que mi cámara y mi móvil estaban muertos a pesar de tener la carga completa esa mañana, que olía a algo muerto cerca y que oía un animal grande moverse cuesta arriba. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Dale», me preguntó si quería abortar y volver, y estuve a punto de decir que sí. Pero el puente estaba a menos de 1 milla, y ya había llegado hasta allí, y no quería admitir que estaba acojonado por un fallo del equipo y unos ruidos del bosque. Le dije a Dale que continuaría hasta el puente y completaría la documentación con notas escritas y coordenadas, y que luego volvería inmediatamente. Él lo aceptó y me dijo que volviera a contactar en la milla 7 o antes si las condiciones cambiaban. Empecé a caminar de nuevo, más rápido ahora, y las pisadas de arriba seguían mi ritmo, manteniéndose paralelas pero acercándose gradualmente. Podía oír una respiración entre las pisadas, profunda y rítmica, y podía oler ese almizcle putrefacto cada vez más fuerte. Cada 15 metros más o menos oía una rama partirse o los helechos ser apartados y me paraba a mirar. Pero nunca vi nada con claridad, solo formas y movimientos que mi cerebro no conseguía resolver en figuras identificables. El sendero descendía ligeramente siguiendo un desagüe que desembocaba en el río Ho, y el bosque se volvía más denso, con helechos que me llegaban al hombro en algunos sitios, y musgo colgando de las ramas en espesas cortinas que limitaban la visibilidad a unos 6 metros. Mantuve la mano en el spray para osos e intenté recordar la formación que había recibido sobre los protocolos de encuentro. Hazte grande, habla con firmeza, retrocede despacio, no corras. Pero la formación era para osos y pumas, no para algo que no podía identificar. El puente apareció a la vista en la milla 7,1. Una sencilla estructura de madera que cruzaba un estrecho arroyo afluente, y pude ver los daños que Dale había mencionado. Varias vigas de soporte con podredumbre y una sección de la barandilla completamente ausente. Me acerqué con cuidado, dejé la mochila en el suelo y saqué mi cuaderno para documentar los daños con observaciones y mediciones escritas. Estaba agachado junto al puente, comprobando el estado de los pilotes de los cimientos, cuando oí movimiento al otro lado del arroyo. Algo grande abriéndose paso entre densos arbustos de salmonberry que formaban una pared casi impenetrable en la orilla opuesta. Los arbustos se agitaron con violencia y oí esa misma respiración profunda, más cerca ahora, quizá a unos 9 metros. Me levanté, retrocedí hacia el sendero, saqué el spray para osos del cinturón y lo mantuve preparado. La agitación cesó y el bosque se quedó en silencio. Me quedé allí unos 15 segundos esperando que algo saliera de los arbustos. No salió nada. El silencio se mantuvo y el corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Y decidí que ya tenía suficiente documentación. El puente estaba claramente dañado y necesitaba reparaciones, y yo había registrado la ubicación y las observaciones básicas, y eso era suficiente. Guardé el cuaderno, me eché la mochila al hombro y empecé a volver hacia el inicio del sendero, moviéndome rápido, casi corriendo. Habría avanzado unos 12 metros cuando oí el impacto de la primera piedra, una del tamaño de una pelota de béisbol, que golpeó el tronco de un árbol a 3 metros a mi izquierda, con fuerza suficiente para hacer saltar trozos de corteza. Me giré y no vi nada, y entonces impactó otra piedra, esta más cerca, golpeando el sendero detrás de mí y pasando a saltos junto a mis pies. Las piedras venían de la ladera de arriba, lanzadas desde algún lugar del denso bosque, y estaban siendo lanzadas con una puntería y una fuerza que no encajaban con un desprendimiento aleatorio ni con causas naturales. Eché a correr.
El sendero era relativamente llano y conocía la ruta y estaba en buena forma, pero cargaba con 18 kilos de equipo y corría por un bosque donde las raíces y las rocas podían torcerte un tobillo con un solo mal paso. Detrás de mí oía pisadas pesadas, el ritmo más rápido ahora, algo corriendo o al menos moviéndose a gran velocidad entre la maleza, arrasando helechos y saltando obstáculos con una fluidez que no debería haber sido posible para algo grande. Me arriesgué a echar un vistazo atrás y vi una masa oscura moviéndose entre los árboles, baja y rápida, cubriendo terreno a grandes zancadas que devoraban la distancia. Miré hacia adelante y corrí más fuerte, sintiendo las correas de la mochila clavándose en mis hombros, los pulmones ardiéndome y el spray para osos resbalando en mi mano sudorosa. En la milla 6 tropecé con una raíz que sobresalía y me di un buen golpe, apoyándome con la mano izquierda y notando cómo algo en mi muñeca crujía de mala manera. Un dolor agudo me recorrió el brazo y la mochila se desplazó y casi me tira hacia atrás. Me puse en pie como pude y seguí moviéndome, cargando el peso en el lado derecho. Y detrás de mí las pisadas se habían detenido, pero podía oír una respiración, jadeante y fuerte, a unos 20 metros de distancia. No miré. Me concentré en el sendero, en no perder el equilibrio y en llegar a la milla 3, donde Ethan podría estar todavía trabajando en el cruce del Spruce Creek Trail. La muñeca se me estaba hinchando y el dolor empeoraba, y sabía que como mínimo me había hecho un esguince. Posiblemente me había fracturado algo, pero no aflojé el paso. La respiración se acercó. Podía oler de nuevo ese olor a podredumbre y almizcle, denso y abrumador, y podía oír algo moviéndose entre los helechos a mi derecha, manteniéndose a mi altura, pero justo fuera de mi vista. Levanté el spray para osos, lo sujeté con la mano buena e intenté recordar el alcance efectivo. Eran 6 metros o 9, ¿y cuánto duraba un bote? 6 segundos u 8. Los helechos a mi derecha estallaron hacia afuera y lo vi claramente por primera vez. Enorme y erguido, cubierto de un pelo castaño oscuro, apelmazado con barro y restos vegetales, brazos más largos de lo que deberían, y una cara que era casi humana, pero extraña, con rasgos demasiado toscos y pronunciados, ojos demasiado separados y demasiado planos. Se detuvo a unos 4,5 metros de distancia. Hicimos contacto visual y no vi en aquellos ojos nada que pareciera inteligencia, solo conciencia animal y agresividad territorial. Me estaba evaluando, decidiendo si era una amenaza o una presa. Levanté el spray para osos y grité, intentando sonar autoritario, intentando recordar los protocolos. Haz ruido, hazte grande. La criatura ladeó ligeramente la cabeza, un gesto que parecía casi de curiosidad, y luego abrió la boca y vocalizó. El mismo rugido profundo que había oído días antes, pero más fuerte ahora, lo bastante cerca como para sentir el sonido como una presión en los oídos. Rocié el spray, apuntando a la cara, y el chorro salió en arco y se disipó en el aire, apenas tocando el objetivo. Demasiada distancia, el viento en mi contra. La criatura se encogió y sacudió la cabeza, pero no retrocedió. Simplemente se quedó allí mirándome con aquellos ojos ambarinos y planos. Retrocedí lentamente y él imitó mi movimiento, manteniendo la distancia, y me di cuenta de que me estaba pastoreando, empujándome cuesta arriba, lejos del sendero. Rompí el contacto visual, me di la vuelta y volví a correr, en diagonal cuesta abajo de vuelta hacia el sendero, y la criatura me dejó ir. No me persiguió inmediatamente, solo se quedó allí mirando. Llegué al sendero y mi radio crepitó. Era Dale, preguntando por mi posición y estado, y yo intentaba responder mientras corría y jadeaba, y no recuerdo lo que dije. Probablemente algo incoherente sobre que me perseguían
y que necesitaba una extracción inmediata. La voz de Dale sonó tajante, pidiéndome que aclarara, preguntando si estaba herido, diciéndome que bajara el ritmo, respirara y me comunicara con claridad. Conseguí decir que estaba aproximadamente en la milla 5 y que me dirigía al inicio del sendero, que un animal grande me estaba siguiendo y que necesitaba apoyo. Dale, dijo que estaba contactando con la estación de guardas de Ho y que enviaba a alguien a mi encuentro, que mantuviera el contacto por radio y siguiera moviéndome a un ritmo seguro. El consejo del ritmo seguro fue inútil, porque detrás de mí podía oír a la criatura moverse de nuevo, paralela a mi ruta, pero manteniéndose en el bosque, ocasionalmente visible, como una silueta oscura entre los árboles. No se apresuraba, no cargaba contra mí, solo mantenía la presión, haciendo que me moviera. Llegué a la milla 4 y la muñeca me dolía a rabiar. Sentía los pulmones como si estuvieran llenos de cristales y notaba un sabor a cobre en la boca de tanto forzar la respiración. La criatura se había acercado. Ahora podía oír su respiración claramente y podía olerla incluso por encima de mi propio sudor y miedo. En la milla 3,7, el sendero cruzaba un tramo de pasarela de madera construido sobre una zona pantanosa de unos 6 metros de largo, y a mitad de camino oí crujir la madera detrás de mí y me giré para ver a la criatura subiendo al otro extremo de la pasarela. Estaba probando la estructura, apoyando el peso en la madera con cuidado, y era grande. Ahora podía ver con mejor luz que medía al menos 2,5 metros de alto, y era de constitución maciza, con hombros más anchos que los de cualquier humano y brazos que le llegaban más allá de las rodillas. La pasarela crujió bajo su peso, y yo seguí retrocediendo. Dio otro paso y la madera gimió y recé para que se derrumbara, para que tirara a esa cosa al pantano y la frenara, pero la estructura aguantó. La criatura cruzó la pasarela en 4 zancadas y volvió a pisar el sendero. Me di la vuelta y corrí. Mi pie derecho se enganchó en algo y volví a caer. Esta vez de bruces, la mochila estampándome contra el suelo y dejándome sin aire. Rodé sobre mi espalda y la criatura estaba justo ahí, a 3 metros, y estaba alargando una mano enorme hacia mí, y yo me arrastraba hacia atrás por el barro y el musgo. Mi mano encontró una roca. Se la tiré y le di en el pecho, y ni siquiera reaccionó. Detrás de mí oí voces, voces humanas, alguien gritando mi nombre, y la cabeza de la criatura se giró bruscamente hacia el sonido. Retrocedió 3 pasos y se fundió de nuevo entre los helechos. Oí pasos corriendo hacia mí y entonces Ethan estaba allí, ayudándome a levantarme, preguntando si estaba herido y qué había pasado. Detrás de él había otra guarda que no conocía, una mujer llamada Sara, de la estación de Ho, y tenía la radio fuera y estaba pidiendo más apoyo. Intenté explicar lo que me había perseguido, pero las palabras me salían mal, inconexas, y Ethan me miraba como si me estuviera dando un ataque de nervios. Sara me preguntó si había visto un oso, y dije que no era un oso, que era otra cosa, algo bípedo, e intercambió una mirada con Ethan que reconocí, la misma mirada que me había echado Dale. Me acompañaron de vuelta al inicio del sendero, y Sara me llevó al Forks Community Hospital, donde un médico de urgencias me examinó la muñeca y confirmó que me había fracturado 2 huesos pequeños y tenía un esguince grave. Me la vendó, me puso una férula y me dijo que necesitaría seguimiento con un traumatólogo y que estaría de baja para el trabajo de campo durante al menos 6 semanas. Me preguntó cómo me había caído y le dije que había tropezado mientras corría huyendo de un animal grande. Me preguntó qué tipo de animal, y dudé, y dije que no estaba seguro, que era grande, oscuro y agresivo. Escribió algo en mi informe y me dijo que descansara, que tomara los analgésicos que me había recetado y que volviera en 3 días.
Dale me recogió del hospital y me llevó de vuelta a Solduc en silencio. Cuando llegamos a su despacho, me pidió que redactara un informe del incidente, documentando todo lo que había pasado desde el momento en que empecé la inspección, hasta el momento en que Ethan y Sarah me encontraron. Estuve escribiendo durante 2 horas, anotando cada detalle que podía recordar. Los fallos del equipo, los olores, los sonidos, los avistamientos, la persecución, todo. Entregué el informe y Dale lo leyó mientras yo estaba allí sentado. Y cuando terminó me miró y me preguntó si quería modificar algo. Le pregunté a qué se refería y dijo que mi informe describía un encuentro con Pie Grande y que si realmente quería afirmar que había visto eso, tenía que estar absolutamente seguro, porque una vez que eso entrara en el sistema, me perseguiría para siempre. Le dije que estaba seguro, que sabía cómo sonaba, pero que había visto lo que había visto y no iba a mentir. Dale archivó el informe y me dijo que me tomara el resto de la semana libre, que necesitaba curarme y desconectar, y que programaría una reunión de seguimiento para el lunes siguiente. Pasé esos días en la cabaña intentando dormir sin éxito, reviviendo el encuentro una y otra vez, y cada vez que cerraba los ojos veía aquellos ojos ambarinos y esa mano extendiéndose. Ethan intentó hablar conmigo sobre ello y lo corté. Le dije que no quería discutirlo, y él se echó atrás. Pero noté que pensaba que se me había ido la olla, que el estrés y el aislamiento me habían afectado, y que había visto un oso o un alce, y mi mente había rellenado el resto. La reunión de seguimiento tuvo lugar el 19 de agosto en el despacho de Dale, con un representante de la oficina regional llamado Thomas McIntyre, y alguien del departamento jurídico del parque cuyo nombre no llegué a pillar. Tenían mi informe del incidente sobre la mesa, y también tenían una versión revisada que habían preparado, y la versión revisada describía un encuentro con un oso negro. Dale explicó que el servicio de parques no podía reconocer oficialmente los avistamientos de Pie Grande, que hacerlo dañaría la credibilidad con el público y la comunidad científica, que mi carrera profesional se vería perjudicada si insistía en la versión original. Thomas, de la oficina regional, dijo que habían revisado mi expediente laboral y que no tenía incidentes previos ni problemas disciplinarios, que era un buen trabajador, que simplemente había tenido una experiencia traumática y había identificado erróneamente un animal conocido bajo los efectos del estrés. El representante legal dijo que si firmaba el informe revisado, cubrirían todos mis gastos médicos y conservaría mi trabajo, pero que si insistía en la narrativa del Pie Grande, nos estaría poniendo, tanto a mí como al parque, en una posición difícil. Pregunté qué pasaría con el informe original, y Dale dijo que se archivaría como un documento interno, pero que el registro público oficial reflejaría la versión revisada. Pregunté si me estaban llamando mentiroso, y Thomas dijo que no, que estaba diciendo que había experimentado algo aterrador, y que mi percepción se había visto afectada por la adrenalina, el miedo y factores ambientales. El representante legal deslizó el informe revisado sobre la mesa con un bolígrafo y me dijo que me tomara mi tiempo para revisarlo antes de firmar. Lo leí detenidamente. La versión revisada describía un encuentro defensivo con un oso negro adulto al que había asustado mientras realizaba una inspección del sendero, lo que resultó en una persecución y una caída que me fracturó la muñeca. El oso había mostrado un comportamiento defensivo típico y se había retirado cuando llegaron otros guardas. El incidente se atribuyó a un error humano: acercarme demasiado silenciosamente y no hacer el ruido adecuado para alertar a la fauna de mi presencia. Me quedé allí sentado, con el bolígrafo en la mano, y pensé en lo que significaría firmar y lo que significaría negarme. Si firmaba, podría seguir trabajando, conservar mi puesto de guarda, dejar esto atrás como una experiencia de aprendizaje.
Si me negaba, me despedirían por negarme a obedecer una orden directa. Perdería cualquier referencia del servicio de parques. Probablemente nunca volvería a trabajar en recursos naturales. Pensé en aquellos ojos ambarinos y en esa mano extendiéndose. Y pensé en el hecho de que en algún lugar de la selva tropical de Hog, esa cosa seguía ahí fuera. Seguía siendo territorial. Seguía siendo agresiva. Y si firmaba este informe, la siguiente persona que se lo encontrara no tendría ningún aviso. Pero también pensé que nadie se creería el aviso de todos modos, que el informe solo me haría parecer un desequilibrado, que la verdad no protegería a nadie si nadie se la tomaba en serio. Firmé el informe revisado. Dale fue testigo de mi firma y archivó el informe original en un cajón con llave y me dijo que había organizado un traslado a la oficina regional de Spokane, que era una buena oportunidad. Trabajo de oficina con beneficios, con posibilidades de ascenso. Le dije que no quería un trabajo de oficina y él dijo que eso no era negociable a estas alturas, que mi lesión de muñeca significaba que no podía hacer trabajo de campo, de todos modos, y para cuando me recuperara, el puesto de temporada habría terminado. Dijo que el puesto de Spokane empezaba el 3 de septiembre y que debería usar el tiempo que quedaba para hacer las maletas y buscar alojamiento. La reunión terminó y salí sabiendo que nunca volvería a poner un pie en un sendero del Olympic National Park. La historia apareció brevemente en el Peninsula Daily News el 21 de agosto, un pequeño artículo en la página 6 que describía a un guarda herido en un encuentro con un oso durante una inspección rutinaria de un sendero. Se mencionaba mi nombre, Ryan Hollister, de 24 años, atendido y dado de alta en el Forks Community Hospital con heridas leves. El artículo incluía una cita de Dale sobre la importancia de hacer ruido al caminar y de estar alerta en territorio de osos. 3 personas compartieron el artículo en Facebook. Nadie comentó. Para el 23 de agosto había desaparecido por completo del ciclo de noticias, enterrado bajo historias sobre elecciones locales y deportes de instituto. Me trasladaron a Spokane el 1 de septiembre y empecé el trabajo de oficina el día 3. El trabajo era exactamente lo que esperaba: tramitar permisos, revisar informes de campo y asistir a reuniones sobre presupuestos y asignación de recursos. La muñeca se me curó lentamente y para octubre ya podía usarla con normalidad, pero nunca solicité volver al trabajo de campo. Ya no quería estar en el bosque, no quería estar en ningún sitio donde no pudiera ver los 360 grados a mi alrededor. Mi supervisora en Spokane era una mujer llamada Janet, que había trabajado para el servicio de parques durante 30 años y nunca había pasado una noche en la naturaleza. Y nos llevábamos bien porque ella nunca me preguntó por qué me había ido de Olympic y yo nunca ofrecí la información. Las pesadillas empezaron a finales de septiembre. Siempre la misma secuencia. Estoy de vuelta en el sendero, en la milla 5 y pico, y oigo una respiración detrás de mí y sé que si me giro lo veré. Pero no puedo evitarlo. Siempre me giro. A veces el sueño termina ahí, conmigo girándome y viendo esos ojos. A veces continúa y estoy corriendo y cayendo y la mano se extiende hacia mí y me despierto antes de que me toque. Probé con somníferos durante un tiempo, pero solo hacían los sueños más vívidos, más detallados. Así que dejé de tomarlos y aprendí a funcionar con 4 o 5 horas de sueño interrumpido. Empecé a evitar ciertos desencadenantes sin darme cuenta conscientemente de que lo estaba haciendo. No podía ver documentales de naturaleza, no podía mirar fotos de bosques primarios, no podía pasar en coche por aparcamientos al inicio de los senderos sin que se me disparara el pulso. El olor a tierra húmeda o a madera en descomposición me daba náuseas. Dejé de hacer senderismo por completo, dejé de acampar. Dejé de hacer cualquier actividad al aire libre que implicara estar lejos de carreteras y multitudes. Amigos de antes de Olympic me invitaban a viajes
y yo ponía excusas. Decía que estaba ocupado con el trabajo o que no me encontraba bien, y al final dejaron de invitarme. En noviembre tuve una evaluación psicológica obligatoria como parte de mi revisión anual de empleo y la pasé sin problemas porque había aprendido qué decir y qué no decir. Sí, me estoy adaptando bien al puesto de oficina. No tengo pensamientos recurrentes sobre el incidente en Olympic. Sí, duermo bien. No experimento recuerdos intrusivos o hipervigilancia. El psicólogo pareció satisfecho y firmó mi evaluación. Y yo volví a mi cubículo y pasé la tarde tramitando solicitudes de mantenimiento de senderos de parques que nunca visitaría. Busqué información sobre otros encuentros. Tarde por la noche, cuando no podía dormir, navegando por foros, bases de datos e informes de incidentes. Encontré docenas de historias similares a la mía solo del Olympic National Park. Informes de enormes figuras bípedas, vocalizaciones, lanzamiento de piedras, persecuciones. La mayoría fueron descartadas como identificaciones erróneas o bulos. Unas pocas se tomaron lo suficientemente en serio como para generar breves investigaciones que concluyeron sin pruebas definitivas. Encontré referencias a casos de personas desaparecidas en el parque, excursionistas que se habían desvanecido sin dejar rastro, operaciones de búsqueda que no encontraron nada excepto equipo abandonado o pertenencias esparcidas. Leí sobre un caso de 2011 en el que se recuperó la cámara de un mochilero que mostraba docenas de fotos de terreno forestal desde ángulos cada vez más frenéticos. Las últimas imágenes, borrosas y oscuras con lo que podría haber sido una gran figura en el encuadre, pero la resolución era demasiado baja para determinar nada de forma concluyente. El mochilero nunca fue encontrado. Pensé en contar mi historia, hacer una entrevista, o publicarla en internet, o contactar con investigadores que estudiaban estos encuentros. Pero sabía lo que pasaría. Había firmado el informe revisado. Había declarado oficialmente que era un oso. Si contradecía eso ahora, estaría admitiendo que mentí en un documento oficial. Perdería mi trabajo. Posiblemente me enfrentaría a consecuencias legales. E incluso si lo contaba, incluso si decía la verdad, nadie me creería porque no tenía pruebas, ni fotos, ni evidencias físicas. Solo una historia sobre ver algo que no podía identificar y huir aterrorizado. La verdad era inútil sin pruebas. Y las pruebas se habían ido. Archivos corruptos, baterías agotadas y equipo desaparecido. En diciembre recibí un correo de Ethan preguntándome cómo estaba y diciendo que había conseguido un puesto fijo en Olympic y que disfrutaba del trabajo. Mencionó de pasada que había habido otro incidente en el sector de Ho. Un equipo de mantenimiento de senderos informó haber encontrado huellas grandes y oído vocalizaciones, y los sacaron de allí por precaución. El equipo presentó un informe describiendo una posible actividad de osos, y el sendero se cerró temporalmente para su evaluación. Ethan dijo que probablemente todo el asunto era una exageración, pero que le hizo pensar en mi experiencia y que esperaba que yo estuviera bien. Le respondí diciendo que estaba bien, felicitándole por el puesto fijo y que tuviera cuidado. No mencioné que leer su correo me había hecho temblar las manos, ni que había pasado las 2 horas siguientes buscando en las bases de datos de personas desaparecidas nuevas entradas del Olympic National Park. Las cicatrices de la muñeca se curaron y se convirtieron en líneas pálidas que apenas se veían a menos que supieras qué buscar. Las fracturas sanaron por completo según las radiografías de seguimiento. Físicamente estaba bien, apto para todas las actividades normales, sin restricciones. Pero no era capaz de hacer senderismo, ni siquiera en senderos fáciles y bien mantenidos cerca de Spokane. A veces conducía hasta el inicio de los senderos, aparcaba y me quedaba allí sentado mirando el bosque, y sentía que el pecho se me oprimía y la respiración se me volvía superficial, y entonces arrancaba el coche y me iba.
Una vez avancé 15 metros por un sendero antes de que me entrara el pánico, esa sensación de que me observaban, de que me evaluaban, de que algo que no podía ver me seguía el rastro. Di media vuelta, volví al aparcamiento y me senté en el coche durante 20 minutos, esperando a que se me normalizara el pulso. Pensé en dejar el servicio de parques por completo, buscar un trabajo que no tuviera nada que ver con bosques, fauna o gestión de la naturaleza, pero no sabía para qué más estaba cualificado y el sueldo era decente y los beneficios eran buenos. Así que me quedé en Spokane y tramité papeleo, asistí a reuniones y fingí ser una persona normal, que simplemente había cambiado de trayectoria profesional dentro de la misma organización. Janet estaba contenta con mi trabajo, decía que era detallista y fiable, y empezó a darme más responsabilidades, proyectos más complejos. Recibí un pequeño aumento en enero de 2020 y una mención por mi eficiencia. Sobre el papel, era una historia de éxito. Un guarda de campo que había hecho una transición fluida a la administración y estaba construyendo una sólida carrera. La verdad es que me sentía vacío. Pasaba los días con el piloto automático, realizando tareas de manera eficiente, pero sin sentir ninguna conexión con el trabajo, ninguna satisfacción. Asistía a reuniones sobre restauración de hábitats, desarrollo de senderos y seguridad de los visitantes, y contribuía con comentarios apropiados y hacía preguntas relevantes. Pero por dentro gritaba porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que había algo en esos bosques que los protocolos oficiales no tenían en cuenta. Algo que el servicio de parques nunca reconocería, porque reconocerlo socavaría todo lo que afirmaban entender sobre la gestión de la naturaleza. En febrero empecé a ver a una terapeuta, no a través del servicio de parques, sino de forma privada, pagando de mi bolsillo para evitar cualquier documentación en mi expediente laboral. Se llamaba doctora Lisa Chen y estaba especializada en trauma y TEPT. Le dije que había tenido una experiencia aterradora mientras trabajaba como guarda y que me estaba costando procesarla, y me pidió que describiera la experiencia en detalle. Le di la versión oficial: el encuentro con el oso, la caída, la lesión. Me preguntó si eso era realmente lo que había visto, dudé, y ella dijo que este era un espacio confidencial, que nada de lo que le contara saldría de la habitación, a menos que fuera un peligro para mí o para otros. Le dije la verdad, toda: la persecución, las vocalizaciones, la criatura, el encubrimiento, todo. La doctora Chen escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me preguntó cómo me sentía con lo que había experimentado. Le dije que me sentía loco, que cuestionaba mi propia memoria, que a veces podía convencerme de que realmente había sido un oso, y que mi mente había distorsionado los detalles. Dijo que el trauma podía afectar a la percepción, pero que normalmente no crea recuerdos falsos y elaborados de la nada, y que si había visto lo que describía, entonces había experimentado algo genuinamente aterrador para lo que no tenía un marco de procesamiento. Me preguntó si creía que Pie Grande era real, y le dije que ya no sabía qué creer. Solo sabía que había visto algo que no encajaba en las categorías conocidas. Dijo que podíamos trabajar en gestionar las respuestas al trauma independientemente de lo que fuera realmente la criatura, que el TEPT era TEPT, ya fuera el desencadenante un animal documentado o algo no identificado. Trabajamos con terapia de exposición, empezando poco a poco. Mirar fotos de bosques, luego escuchar grabaciones de sonidos del bosque, aumentando la tolerancia gradualmente. Ayudó un poco. Podía mirar fotos sin sentir pánico inmediato. Podía oír pájaros y el viento entre los árboles sin que se me acelerara el corazón. Pero seguía sin poder adentrarme en la naturaleza real. No podía ponerme en una situación en la que estuviera aislado y rodeado de árboles. La doctora Chen dijo que eso podría llevar años superarlo, si es que alguna vez lo conseguía, y que algunos traumas crean cambios permanentes en cómo interactuamos con el mundo.
Dijo que necesitaba aceptar que quizá nunca volvería a sentirme cómodo en un bosque profundo, y que no pasaba nada, que aún podía tener una vida plena, solo que diferente a la que había planeado. Intenté aceptarlo. Intenté construir una vida en Spokane que no implicara la naturaleza. Salí con alguien durante unos meses, una profesora llamada Michelle a la que le gustaban las ciudades, los restaurantes y los museos, y todo iba bien hasta que sugirió un viaje de acampada. Puse una excusa, ella siguió insistiendo, y finalmente le dije que ya no acampaba. Me preguntó por qué y no pude explicarlo sin parecer un desequilibrado. Rompimos poco después. Me apunté a un gimnasio y empecé a hacer escalada en rocódromo, algo que me daba el desafío físico de la actividad al aire libre, sin el aislamiento y la imprevisibilidad. Se me dio bien, empecé a escalar vías más difíciles, a competir en competiciones locales. Ayudó a llenar el vacío, pero no era lo mismo. El primer aniversario del incidente llegó en agosto de 2020 y me tomé esa semana libre en el trabajo y conduje hasta la costa. Me alojé en un hotel en Port Angeles, donde podía ver el océano, pero no las montañas. No me acerqué al Olympic National Park. No pasé por el desvío a la selva tropical de Hoh. Pasé la semana paseando por las playas, comiendo en restaurantes y leyendo libros que no tenían nada que ver con la naturaleza o la fauna. El 14 de agosto, exactamente un año después del encuentro, me desperté a las 6:15 de la mañana por una pesadilla y no pude volver a dormirme. Así que conduje hasta una cafetería y me senté allí a ver a la gente ir y venir. Gente normal con problemas normales. Y me sentí profundamente desconectado de todos ellos. Recibí una llamada de Dale en septiembre. Se jubilaba después de 28 años en el servicio de parques y quería saber de mí, ver cómo estaba, asegurarse de que el puesto de Spokane funcionaba. Hablamos unos 10 minutos de nada importante y luego, justo antes de colgar, dijo que había sacado mi informe original del incidente del cajón cerrado con llave, el que describía el encuentro real, y que lo había vuelto a leer. Dijo que me creía. Dijo que había trabajado en Olympic durante más de 2 décadas y que había visto cosas que no podía explicar, oído historias de guardas y equipos de mantenimiento de senderos que nunca llegaron a los informes oficiales, encontrado pruebas que no encajaban con los patrones de la fauna conocida. Dijo que el servicio de parques nunca lo reconocería oficialmente, pero que eso no lo hacía menos real. Dijo que lamentaba haberme presionado para que firmara el informe revisado, que había estado protegiendo a la institución en lugar de protegerme a mí, y que quería que supiera que se arrepentía de ello. Le di las gracias y le pregunté si él había visto alguna vez a uno, y hubo una larga pausa antes de que dijera que no, nunca directamente, pero que los había rastreado, encontrado sus señales, oído sus vocalizaciones. Dijo que eran territoriales y evitaban a los humanos cuando era posible, pero que en ciertas épocas del año, normalmente a finales de verano, se volvían agresivos, protectores de sus fuentes de comida o de sus crías. Dijo que el sector de Hoh tenía más actividad que cualquier otro lugar del parque, probablemente porque era el bosque más denso, el más remoto, el más difícil de penetrar para los humanos. Dijo que los equipos de mantenimiento de senderos que trabajaban en esa zona sabían que debían viajar en grupos, hacer ruido y salir de allí antes de que anocheciera. Dijo que había un protocolo informal, nunca documentado, sobre qué hacer si te encontrabas con uno. No corras, no hagas contacto visual, retrocede despacio, hazte pequeño, no grande, muestra sumisión, no agresividad. Dijo que los protocolos oficiales para encuentros con osos podrían matarte si a lo que te enfrentabas no era un oso. Le pregunté por qué me contaba esto ahora, y dijo que porque se jubilaba y ya no importaba, que no estaba protegiendo nada, y porque yo merecía saber que no estaba loco ni me había equivocado. Dijo que el encuentro que yo había descrito
era coherente con un comportamiento de desplazamiento territorial, que la criatura me había estado expulsando de su territorio y que si hubiera respondido de otra manera, si hubiera corrido en otra dirección o mostrado más agresividad, podría haber atacado de lleno en lugar de solo perseguirme. Dijo que había sobrevivido porque había tomado las decisiones instintivas correctas incluso sin conocer los protocolos informales. Dijo que debería encontrar algo de consuelo en eso, que había hecho todo bien y que estaba vivo gracias a ello. Hablamos unos minutos más y luego Dale dijo que tenía que irse, que estaba recogiendo su despacho y me deseó suerte en mi carrera. Le di las gracias, colgué y me quedé en mi cubículo mirando la pantalla del ordenador, sintiendo una extraña mezcla de validación y horror. Validación, porque alguien con décadas de experiencia confirmaba que lo que había visto era real, que no lo había imaginado ni distorsionado el recuerdo. Horror, porque si era real, entonces seguía ahí fuera, seguía siendo territorial, seguía siendo agresivo, y el servicio de parques seguía mintiendo al respecto, seguía enviando guardas, equipos de mantenimiento y turistas a zonas donde podrían encontrarse con algo para lo que la formación oficial no los preparaba. Pensé en hacer pública la confirmación de Dale, pero no me había dado permiso para repetir lo que había dicho, y, sin su respaldo, sería simplemente otra historia inverificable. Pensé en contactar con periodistas o investigadores, pero había firmado un documento legal que declaraba que el encuentro fue con un oso, y contradecirlo tendría consecuencias que no estaba preparado para afrontar. Así que no hice nada. Seguí tramitando papeleo, asistiendo a reuniones, escalando en el gimnasio, viendo a la doctora Chen 2 veces al mes y fingiendo que estaba bien. En noviembre de 2020 me contactó una investigadora de la Washington State University que estaba haciendo un estudio sobre las experiencias de los guardas de parques y quería entrevistarme sobre mi trabajo en Olympic. Acepté pensando que serían preguntas rutinarias sobre la satisfacción laboral y las interacciones con los visitantes. Pero durante la entrevista me preguntó si alguna vez me había encontrado con fauna que hubiera desafiado mi capacidad para identificar especies. Dije que sí, una vez, y me pidió que lo detallara. Le di la versión oficial, la historia del oso, y ella escuchó y luego preguntó si estaba satisfecho con esa identificación. Le pregunté a qué se refería y dijo que había revisado informes de incidentes de Olympic y había encontrado patrones de identificación errónea, guardas que describían encuentros con osos con detalles que no coincidían con el comportamiento de los osos. Dijo que si había visto otra cosa, podía contárselo confidencialmente y que solo se utilizaría como datos anónimos en su investigación. Le dije que no podía ayudarla, que había visto un oso y que esa era toda la historia. Me dio las gracias y terminó la entrevista, y nunca más supe de ella. Pero sus preguntas se quedaron conmigo. La insinuación de que sabía que los guardas se estaban encontrando con algo más que osos y presentando informes falsos para proteger sus carreras. ¿Cuántos más había? ¿Cuántos guardas habían visto lo que yo había visto y habían guardado silencio? ¿Cuántos turistas o mochileros habían desaparecido porque se encontraron con algo que se suponía que no existía? Empecé a hacer un seguimiento más activo de los casos de personas desaparecidas de Olympic, recopilando datos, buscando patrones. Entre 2015 y 2020 se denunció la desaparición de 47 personas en el parque, desde excursionistas de un día hasta mochileros experimentados. 31 fueron encontrados con vida, generalmente perdidos o heridos, recuperados por los equipos de búsqueda y rescate en 72 horas. 12 fueron encontrados muertos, por causas que iban desde caídas hasta hipotermia o ahogamiento. 4 nunca fueron encontrados. Sus casos siguen abiertos, sin cuerpos recuperados, sin pruebas definitivas de lo que pasó.
Crucé las ubicaciones donde habían desaparecido los que nunca fueron encontrados, y 3 de los 4 estaban en el sector de Hoh, a menos de 5 millas de donde tuve mi encuentro. El cuarto estaba en la selva tropical de Quinault, terreno similar, densidad similar. Tracé las ubicaciones en un mapa y vi que formaban un grupo aproximado, todos en selva tropical primaria, todos en áreas con acceso limitado por senderos, todos en zonas donde la cobertura móvil era inexistente y la comunicación por radio no era fiable. Comparé estas ubicaciones con los informes informales que Dale había mencionado, las historias que nunca llegaron a los registros oficiales, y encontré coincidencias. Equipos de mantenimiento de senderos que informaban de actividad extraña en las mismas áreas donde la gente había desaparecido. Recopilé todo en un documento y no supe qué hacer con él. Enviarlo al servicio de parques no lograría nada. Ya habían dejado clara su postura. Enviarlo a los medios me etiquetaría de conspiranoico. Enviarlo a investigadores podría ayudar, pero no devolvería a las personas desaparecidas, ni evitaría futuras desapariciones. Guardé el documento en una carpeta cifrada y lo dejé allí. Me dije a mí mismo que estaba reuniendo pruebas, que finalmente encontraría el medio adecuado o el momento adecuado para publicarlo. Pero en realidad solo estaba recopilando datos como una forma de procesar mi propio trauma, tratando de dar sentido a algo sin sentido, encontrando patrones y conexiones. La doctora Chen dijo que era una forma de control, que no podía controlar lo que me pasó en el bosque, pero sí podía controlar cómo organizaba y analizaba la información. Dijo que podría ser más saludable dejarlo ir, aceptar que nunca tendría todas las respuestas, pero no podía hacer eso. Necesitaba saber que no estaba solo, que otros habían visto lo que yo había visto, que la cosa que me había perseguido estaba documentada en algún lugar, aunque no fuera oficialmente. En marzo de 2021, me ascendieron a especialista administrativo senior, con un despacho en lugar de un cubículo, un aumento de sueldo y más responsabilidad. Janet dijo que estaba superando las expectativas, que se alegraba de que me hubieran trasladado desde Olympic, porque claramente era más adecuado para el trabajo administrativo que para el de campo. Le di las gracias, me mudé a mi nuevo despacho y colgué una foto de un paisaje en la pared, una pradera con flores silvestres y un cielo azul, sin árboles, sin bosque. Mis compañeros comentaban la foto diciendo que era pacífica y yo asentía, y nunca les decía que la había elegido específicamente porque mostraba un espacio abierto con líneas de visión largas y ningún sitio donde pudiera esconderse nada. Seguí viendo a la doctora Chen, pero nuestras sesiones se hicieron menos frecuentes, una vez al mes en lugar de 2, y nos centramos más en gestionar la ansiedad del día a día que en procesar el trauma original. Dijo que estaba progresando, que había desarrollado mecanismos de afrontamiento saludables, que era funcional y estable. Me preguntó si me sentía preparado para reducir aún más las sesiones, quizá pasar a revisiones trimestrales, y dije que sí, aunque no estaba seguro. La frecuencia de las pesadillas había disminuido, pero seguían ocurriendo, quizá una vez a la semana en lugar de todas las noches, y seguían dejándome temblando e incapaz de volver a dormirme. Los desencadenantes seguían ahí, el olor a tierra húmeda, el sonido de ramas crujiendo, la vista de una densa cubierta de árboles. Pero había aprendido a gestionarlos, a respirar durante el pánico, a redirigir mi atención. Intenté hacer senderismo de nuevo en abril, eligiendo un sendero popular en el Riverside State Park, a las afueras de Spokane, ancho y bien mantenido, con tráfico constante de gente. Avancé 800 metros antes de que me entrara el pánico, esa sensación de que me observaban, de que me seguían el rastro, y tuve que sentarme en un banco y concentrarme en respirar hasta que se me normalizó el pulso. Una corredora se detuvo y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba un momento.
y me miró preocupada, pero siguió su camino. Me quedé allí sentado unos 20 minutos y luego volví al aparcamiento. Conduje a casa y no he vuelto a intentar hacer senderismo desde entonces. La gente del trabajo me preguntaba por mis planes para el fin de semana e inventaba respuestas. Decía que iba a la costa, a visitar a amigos o a hacer cosas en casa. En realidad, me quedaba en mi apartamento leyendo, escalando en el gimnasio o conduciendo a zonas abiertas donde podía ver a kilómetros en todas direcciones. Salí con gente de vez en cuando, relaciones que duraban unas semanas o meses antes de romperse, cuando no podía explicar mis limitaciones. ¿Por qué no iba de acampada o de senderismo? ¿Por qué ciertos sonidos u olores me ponían tenso? Aprendí a seleccionar parejas que prefirieran actividades urbanas, que no estuvieran interesadas en el ocio en la naturaleza. Pero esas relaciones se sentían vacías porque estaba ocultando una parte tan fundamental de mi historia. En agosto de 2021, en el segundo aniversario, volví a Port Angeles. Cogí la misma habitación de hotel y paseé por las mismas playas. Se sintió menos crudo que el año anterior, pero aún significativo, como una cicatriz que se había curado, pero que seguía sensible a la presión. Pensé en pasar en coche por el Olympic National Park, quizás solo mirarlo desde la distancia, pero no fui capaz de hacerlo. El parque existía en mi mente como una zona peligrosa, un lugar donde la realidad no seguía las reglas normales, e incluso estar cerca me inquietaba. Recibí un mensaje de Ethan esa semana diciendo que lo habían ascendido a un puesto fijo de guarda de campo y que lo habían asignado al sector de Hog. Sonaba emocionado, decía que era la parte más bonita del parque, un terreno desafiante, pero un trabajo gratificante. Le respondí felicitándole y diciéndole que tuviera cuidado, que viajara siempre con un compañero, que confiara en su instinto si algo no le cuadraba. Respondió diciendo que sonaba paranoico y que si estaba bien. Le dije que estaba bien, que solo quería que estuviera a salvo, y dijo que agradecía la preocupación, pero que trabajaría con guardas experimentados que conocían bien la zona. No insistí. No podía explicarme sin revelar cosas que había prometido mantener enterradas. Sigo consultando las bases de datos de personas desaparecidas con regularidad, buscando nuevos casos de Olympic, y hasta ahora el nombre de Ethan no ha aparecido, y doy gracias por ello. Ha habido 3 nuevas desapariciones en el parque desde 2021, 2 en las secciones costeras y una en el Elwha Valley. Los 3 casos siguen abiertos. Las operaciones de búsqueda encontraron pruebas mínimas, solo equipo abandonado en 2 casos y nada en el tercero. Las familias concedieron entrevistas a los medios pidiendo información y el servicio de parques emitió comunicados sobre los peligros del ocio en la naturaleza y la importancia de la preparación y la comunicación. Nadie mencionó la posibilidad de que algo más que los peligros naturales pudiera ser el responsable. A veces pienso en esas familias, preguntándome si alguna vez obtendrán respuestas, sabiendo que probablemente no lo harán. Pienso en el momento en que se dieron cuenta de que su ser querido no volvería, la transición de la esperanza a la aceptación y al duelo. Pienso en lo cerca que estuve de ser uno de esos casos, un nombre en una base de datos, una operación de búsqueda que encontraría mi mochila y quizá algo de equipo esparcido, pero ningún cuerpo. Mi familia preguntándose qué pasó en esos momentos finales. La única diferencia fue la suerte, el hecho de que Ethan y Sarah estuvieran lo suficientemente cerca para intervenir, el hecho de que la criatura decidiera que no merecía la pena seguir persiguiéndome una vez que aparecieron otros humanos. Dale murió en enero de 2022 de un infarto mientras hacía senderismo cerca de su casa de jubilado en Montana. Me enteré a través de un boletín del servicio de parques y sentí un dolor genuino porque había sido una de las pocas personas que me creyó, que reconoció la verdad, aunque solo fuera en privado. Pensé en contactar con su familia,
pero no sabía qué decir. No podía expresar mi pésame sin revelar la conversación que habíamos tenido sobre el incidente. En su lugar, doné a un fondo conmemorativo en su nombre y guardé una copia del boletín en el cajón de mi escritorio. Un recordatorio de que alguien había validado mi experiencia. Sigo trabajando en Spokane, mismo puesto, mismo despacho, misma rutina. Llevo ya 4 años aquí y se ha convertido en algo normal, cómodo, de una manera que se siente como una derrota. Soy bueno en mi trabajo, mis compañeros me respetan. Estoy construyendo una carrera estable en la administración. Pero cada vez que tramito una solicitud de mantenimiento de un sendero de Olympic, siento una punzada de ansiedad, preguntándome si el equipo que trabaja en ese sendero conoce los protocolos informales, preguntándome si se encontrarán con lo que yo me encontré y si tendrán la misma suerte. Podría advertirles, pero lo perdería todo. Mi trabajo, mi credibilidad, mi estabilidad cuidadosamente reconstruida. Así que guardo silencio, tramito el papeleo y espero que vuelvan sanos y salvos. La doctora Shen y yo terminamos las sesiones formales de terapia el año pasado, pasando a comunicaciones ocasionales por correo electrónico, donde la pongo al día sobre mi bienestar general. Dijo que había progresado significativamente, que estaba gestionando mi trauma de manera efectiva, que estaba llevando una vida funcional a pesar de las limitaciones. Dijo que algunas personas nunca se recuperan de experiencias como la mía, y que el hecho de que hubiera encontrado estabilidad y un propósito era un éxito. Le di las gracias y lo decía en serio. Me había ayudado a sobrevivir cuando no estaba seguro de que lo haría, pero también sé que la persona que soy ahora es fundamentalmente diferente de la persona que era antes del 14 de agosto de 2019. Esa persona creía en las explicaciones racionales, en los protocolos oficiales y en la idea de que la naturaleza era peligrosa pero comprensible. Esta persona sabe que la realidad tiene aristas que no encajan en los mapas, ni en las guías de campo, ni en los manuales de formación. Todavía tengo el informe revisado del incidente, firmado, archivado en algún lugar de los archivos de la oficina regional, que declara oficialmente que resulté herido por un oso negro durante una inspección rutinaria de un sendero. Tengo historiales médicos que documentan una fractura de muñeca y el protocolo de tratamiento. Tengo una carta de traslado que explica mi mudanza a Spokane como una progresión profesional voluntaria. Sobre el papel, mi historia es completa, coherente y sin nada destacable. En mi memoria tengo algo completamente distinto, una narrativa que no se alinea con los registros oficiales, pero que es más cierta que cualquier cosa que haya firmado jamás. A veces, tarde por la noche, cuando no puedo dormir, pienso en volver, no para hacer senderismo o trabajar, sino solo para ver la selva tropical de Hoh desde la distancia, para confirmar que es real y no una pesadilla que mi mente construyó. Pero sé que no lo haré. Sé que acercarme a ese bosque desencadenaría respuestas que he pasado años aprendiendo a gestionar, que ver esos cedros primarios y oír ese río lo traería todo de vuelta con una intensidad que no podría controlar. Así que me quedo en Spokane. Tramito papeleo, escalo paredes artificiales en gimnasios climatizados y construyo una vida que me mantiene lo más lejos posible de la naturaleza, mientras técnicamente sigo trabajando para el servicio de parques. El miedo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Solía ser agudo, inmediato, una respuesta de pánico a desencadenantes específicos. Ahora es crónico, una radiación de fondo, una conciencia constante de que el mundo contiene cosas que la realidad oficial no reconoce y que he visto algo que se suponía que debía descartar u olvidar. He aprendido a funcionar con esa conciencia, pero no he aprendido a aceptarla. Quizá nunca lo haga. Quizá lo mejor que puedo hacer es gestionar la distancia entre lo que sé y lo que se me permite decir, entre la verdad de mi experiencia y la ficción del registro oficial. Todavía pienso en la criatura a veces.
preguntándome si sigue en el sector de Ho, si sigue siendo territorial, si sigue siendo agresiva. Me pregunto si siempre ha estado allí o si hay otras. Una población que se mueve por los bosques más densos, manteniéndose justo por delante de la presencia humana. Me pregunto qué pasaría si alguna vez capturaran o mataran a uno, si finalmente habría pruebas, si el servicio de parques tendría que reconocer lo que han estado negando. Pero sé que eso no pasará, que estas cosas son demasiado listas, o demasiado afortunadas, o están demasiado bien adaptadas a su entorno como para ser atrapadas, y que incluso si atraparan a una, las pruebas serían suprimidas, o se justificarían de alguna manera, porque reconocer la verdad socavaría demasiadas instituciones, demasiadas carreras, demasiadas narrativas oficiales. La muñeca izquierda me duele cuando cambia el tiempo, un recordatorio permanente de la fractura que curó mal. Las cicatrices apenas se ven ahora, pero puedo sentirlas. Un ligero engrosamiento del tejido, una textura diferente a la de la piel circundante. A veces las recorro con el dedo cuando pienso en ese día, la prueba física de un encuentro que oficialmente nunca ocurrió como yo lo recuerdo. Los historiales médicos dicen que me caí huyendo de un oso. El informe revisado del incidente dice que asusté a un oso negro y sufrí heridas defensivas. La verdad es que me persiguió algo que no debería existir y sobreviví porque eligió no matarme. Y he estado viviendo con ese conocimiento desde entonces. Ahora tengo 30 años. Trabajo en un despacho en Spokane. Tramito papeleo para el Servicio de Parques Nacionales. Y le digo a la gente que antes era guarda de campo, pero que prefiero el trabajo administrativo. A veces me preguntan por qué hice el cambio y les digo que quería un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, más estabilidad, posibilidades de crecimiento profesional. Todas son afirmaciones ciertas, ninguna de ellas la verdadera razón. La verdadera razón está en un archivador cerrado con llave en algún lugar del Olympic National Park, un informe de incidente que describe algo que oficialmente no ocurrió, firmado por alguien que oficialmente vio un oso. Pienso en Patricia Vance, de Recursos Humanos, pidiéndome que firmara ese informe revisado, con su bolígrafo destapado, el subrayador amarillo marcando la casilla. Pienso en Tom Kellerman, de Gestión de Riesgos, explicando que las afirmaciones sobre pie grande destruyen la credibilidad. Pienso en Dale diciéndome que esta era la versión que protegía a todo el mundo. No se equivocaban. La versión oficial protegió mi carrera, me permitió seguir trabajando, evitó que me convirtiera en un cuento con moraleja sobre guardas que pierden la cabeza en la naturaleza. Pero también enterró la verdad. Dejó a futuros guardas sin información que podría salvarles la vida. Dejó a las familias de personas desaparecidas sin las respuestas que merecen. He pensado en contarlo docenas de veces, escribir un relato anónimo y publicarlo en Internet, contactar con investigadores, con periodistas, algo. Pero siempre me detengo antes de llevarlo a cabo porque sé lo que pasaría. El servicio de parques me identificaría por los detalles del relato. Me despedirían por violar acuerdos de confidencialidad y hacer declaraciones falsas en documentos oficiales. Perdería mi pensión, mis beneficios, mi carrera, y la verdad seguiría siendo descartada, etiquetada como invención, búsqueda de atención o enfermedad mental. El coste sería todo y el resultado, nada. Así que guardo silencio, tramito el papeleo y mantengo la ficción de que vi un oso. Y en algún lugar de la selva tropical de Hoh hay un sendero que inspeccioné el 14 de agosto de 2019. Y en algún lugar cerca de la milla 7 puede que todavía haya un puente peatonal dañado que necesita reparaciones. Y en algún lugar del denso bosque, fuera de ese sendero, hay una criatura que pesa más de 200 kilos, mide 2,5 metros y tiene ojos ambarinos que no muestran nada parecido a la inteligencia humana.
Y si alguien se encuentra con esa criatura como yo, presentará un informe describiendo un oso, porque esa es la única versión de los hechos que le permite seguir trabajando, seguir viviendo, seguir fingiendo que el mundo tiene sentido. El recuerdo no se desvanece, simplemente se integra en quien soy, como las cicatrices de mi muñeca. Soy la persona que vio algo que no existe y sobrevivió. Soy la persona que firmó un documento legal declarando que lo que vi era en realidad otra cosa. Soy la persona que eligió la carrera por encima de la verdad, porque la verdad no tenía ningún valor práctico sin pruebas. Y las pruebas desaparecieron en archivos corruptos, baterías agotadas y equipo desaparecido. Estoy viviendo con esa elección y seguiré viviendo con ella, tramitando papeleo, escalando paredes artificiales y manteniéndome lo más lejos posible de la naturaleza. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera negado a firmar? Si hubiera insistido en la verdad, si hubiera estado dispuesto a sacrificarlo todo por la exactitud, ¿habría importado? ¿Alguien me habría creído? ¿Habría evitado otros encuentros o simplemente me habría dejado sin trabajo y sin un duro? No lo sé y nunca lo sabré, porque tomé la decisión que tomé y esa decisión es permanente. El informe revisado está archivado y es oficial, y no hay ningún mecanismo para cambiarlo ahora, sin admitir que mentí. Y admitir que mentí sería peor que haber mentido en primer lugar. Se supone que debería estar agradecido por haber sobrevivido, por haberme curado, por haber encontrado una nueva trayectoria profesional que utiliza mis habilidades, paga bien y ofrece estabilidad. Y lo estoy, la mayoría de los días. Pero hay noches en las que me despierto de la pesadilla y todavía puedo oler ese olor a podredumbre y almizcle. Todavía puedo oír esa respiración y todavía puedo ver esos ojos ambarinos. Y en esas noches la gratitud se siente insuficiente, como si se esperara que estuviera satisfecho con la supervivencia, cuando lo que de verdad quiero es que se reconozca que aquello a lo que sobreviví fue real. Pero el reconocimiento no llegará porque el sistema no lo permite, porque las instituciones se protegen a sí mismas primero, a los individuos después y a la verdad en último lugar. Así que me quedo en mi despacho en Spokane, mantengo la ficción y tramito papeleo para senderos que nunca recorreré en parques que nunca visitaré. Y ese es el trato que hice para conservar mi carrera, mi credibilidad y mi cordura. No es el final que quería, pero es el final que tengo, y estoy aprendiendo a vivir con ello, aunque nunca lo acepte del todo. El informe revisado del incidente dice que resulté herido por un oso negro. Mi supervisor me dijo que le echara la culpa a un oso. Así que eso hice. Eso es lo que sigo haciendo. Eso es lo que seguiré haciendo hasta que me jubile o me muera. O el servicio de parques decida cambiar sus políticas sobre informar de encuentros con especies no identificadas. Y como no parece probable que nada de eso ocurra pronto, esta es mi historia. No la versión oficial, no la que está en los archivos, la real, la que no puedo contarle a nadie excepto a la doctora Chen, a mí mismo y quizá a ti, quien quiera que esté leyendo esto, si es que alguien lo hace alguna vez. Mi nombre es Ryan Hollister, y el 14 de agosto de 2019 algo me agarró a través de una densa cubierta de helechos. En la selva tropical de Ho, lo vi claramente, y no era un oso. Presenté un informe describiendo lo que vi y me pidieron que lo modificara. Y lo hice porque quería conservar mi trabajo, mi futuro y mi credibilidad. Y he estado viviendo con esa decisión desde entonces, tramitando papeleo en Spokane, manteniéndome alejado de la naturaleza, gestionando el trauma de un encuentro que oficialmente nunca ocurrió como yo lo recuerdo. Las cicatrices de mi muñeca son reales. Las pesadillas son reales. El miedo es real. La criatura era real. Todo lo demás es negociable, dependiendo de quién pregunte y de la versión que necesiten oír.
Pero esta versión, la que estoy contando ahora, esta es la verdad tal como la experimenté. Y no espero que la creas más de lo que la creyeron Patricia, Tom o el servicio de parques. Pero es lo que pasó, independientemente de lo que diga cualquier informe oficial. Vi algo en el bosque aquel día, algo enorme, territorial y agresivo. Algo que me persiguió, me hirió y me dejó ir. Algo que todavía existe en la selva tropical de Hoh, lo reconozca o no el Servicio de Parques Nacionales. Y vivo en Spokane, tramitando papeleo y fingiendo que vi un oso, porque esa es la versión de la realidad que me permite funcionar. Y funcionar es lo mejor, a lo que puedo aspirar después de lo que experimenté. La verdad está enterrada en un cajón con llave. La ficción está en los archivos oficiales. Y yo estoy en algún punto intermedio, intentando construir una vida que acomode ambas cosas sin ser destruido por ninguna de ellas. Ahí es donde estoy. Ahí es donde me quedaré. Y si estás leyendo esto y trabajas en los parques, o haces senderismo en la naturaleza, o pasas tiempo en selvas tropicales primarias, que sepas que los protocolos oficiales no lo tienen todo en cuenta. Confiad en vuestro instinto. Prestad atención a las señales. Y si algo no os cuadra, si oís sonidos que no se corresponden con especies conocidas, o veis movimientos que no encajan en patrones normales, salid de allí. No esperéis a tener pruebas. No intentéis documentarlo. Simplemente, salid de allí. Porque yo intenté documentarlo y mi equipo falló. Y no tengo nada que mostrar del encuentro excepto cicatrices, pesadillas y una carrera construida sobre una mentira. Y eso no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Pero es lo que tengo y estoy haciendo que funcione. Porque la alternativa es admitir la derrota. Y todavía no estoy preparado para hacerlo. Así que sigo tramitando el papeleo, sigo gestionando el miedo y sigo viviendo con el conocimiento de que vi algo real que nadie cree. Y quizá eso me convierta en alguien poco fiable, dañado o comprometido. Pero también me hace ser sincero sobre lo que pasó, aunque no pueda hacerlo públicamente. Este relato, aquí mismo, es lo más cerca que puedo estar de la verdad sin perderlo todo. Y si eso no es satisfactorio, entonces no sé qué más ofrecer. Soy Ryan Hollister, trabajo para el Servicio de Parques Nacionales en Spokane y vi un pie grande en el Olympic National Park en agosto de 2019. Y mi supervisor me dijo que le echara la culpa a un oso, y lo hice. Esa es mi historia. Eso es lo que pasó. Créetelo o no, no cambiará el hecho de que en algún lugar de la selva tropical de Hoh hay un sendero por el que nunca volveré a caminar. Una criatura que nunca olvidaré y una verdad que nunca se me permitirá contar oficialmente. Y ahí es donde termina. Ahí es donde estoy, tramitando papeleo, gestionando un trauma, viviendo con una mentira que protege una verdad que nadie quiere reconocer. No es heroico, no es satisfactorio, pero es real, y quizá eso sea lo único que importa al final.